Texto y contexto, una enseñanza seria y profunda de la palabra de Dios, con el pastor César Castañeda. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Texto y contexto presenta Iglesia Cristiana, Palabra y Renovación. Una buena respuesta. No siempre la forma en que nosotros respondemos a situaciones que tenemos que enfrentar son las mejores de hacer las cosas. Pero cuando hay gracia y sabiduría de Dios, es una bendición muy grande. En el caso del apóstol Pablo, hay situaciones que él tuvo que enfrentar que no fueron fáciles, porque habían hermanos que aunque eran del cuerpo de Cristo, su actitud hacia el apóstol no fue de alguien que fuera del cuerpo de Cristo. Y es triste ver, pero en el cuerpo hay personas que no parecen que fueran de él. Y por qué no decirlo, hay gente en la iglesia que no es del Señor. El hecho de cargar una Biblia, de profesar la fe, aún hay personas que lograrán en una comunidad cristiana tener responsabilidades, participar, apoyar en cualquier área, en la parte financiera, sirviendo en la iglesia. Y no podría terminar sirviéndole al Señor porque la forma como hacen, actúan y responden no es que están trabajando para el Señor. Hay gente que le tienen talentos y en la iglesia tocan el piano y no tocan para Dios. Hay gente que tiene habilidades, destrezas, y en la iglesia manifiestan las destrezas, pero al no tener la acción de Dios en sus vidas, al no ser transformados por la palabra, lo que van a hacer va a representar más algo como para ellos mismos, para sentir que están haciendo algo que les apasiona, que ese mismo sentir de que, hombre, lo que estoy haciendo es para la gloria y honra del Señor. Cuando se hacen las cosas de esa manera, se tiene que dar renuncia. Voy a entender que en el cuerpo de Cristo no todo va a ser como yo quiero, y que es posible que Dios haga las cosas o coloque ciertas situaciones que pueden ser para algunos tropiezo, pero para el que está mirando a la cruz de Cristo no va a ser tropiezo, sino que va a ser una forma de Dios pulir, de formar. Pero cuando no se hace de esa manera, entonces lo que viene es enfrentar situaciones en la iglesia que dividen el cuerpo de Cristo. La reacción no va a ser la que corresponde a las Sagradas Escrituras. Y entonces empiezan a haber comentarios, a venir enseñanzas falsas. Y a Pablo le tocó enfrentar ese tipo de situaciones en la iglesia de Corinto. Tanto así que algunas de aquellas personas que estaban en contra de Pablo se consideraban mejores que el apóstol. Mi hermano, eso se va a dar. Algún día alguien llegará y se considerará mejor que quienes estamos sirviéndole al Señor en este lugar. Y lastimosamente eso puede llevar a una persona a crear conflictos y a intentar dividir el cuerpo de Cristo. Se da. En Corinto se dio. En el caso de Pablo, Pablo salió a hacer la obra del Señor. En su labor misionera, usted ve que Pablo tenía una gran pasión por abrir obras. Y mientras él sale a otros lugares, en Corinto se levantan este tipo de personas. Y lo más tremendo es que se sienten líderes. En el camino se han visto personas que están en liderazgo y que han querido usurpar puestos, tomar posiciones, y algunos dentro de una misma iglesia que no han sido ni siquiera desarrollados en el área pastoral, se hacen llamar pastores. Entonces usted va a ver gente que dice, yo soy pastor. Y en la iglesia nadie le reconoce, al menos no ha tenido un desarrollo, pero en su posición él puede adjudicarse a sí mismo una posición de pastoreo. Se puede dar, se puede dar. Hay lugares donde se gesta eso, que en una comunidad sale una persona con 10 o 12, porque crean dificultades en aquel lugar. Entonces, en Corinto, ellos estaban allí intentando usurpar el lugar de Pablo. ¿Y cómo lo hicieron? Socavando, calumniando. El enemigo no va a destruir de la noche a la mañana algo. Una obra que durante años se ha trabajado, lo que el enemigo va a hacer es trabajar despacio. Es un trabajo de años. La Escritura dice que antes de la caída viene el orgullo y la altivez de espíritu. Pero eso no llegó ya. Es un proceso donde el enemigo va minando una vida, y por eso es necesario que nosotros estemos atentos, uno, a que el Señor a través de un mentoreo, un pastoreo, un liderazgo que esté cerca a uno, lo observe, y que uno tenga una actitud a decir, sí Señor, estoy dispuesto. De lo contrario, una persona que quiera forzar la voluntad de Dios sin un buen trato en una comunidad cristiana
puede el enemigo destruirla. En Corinto estaba pasando algo similar. ¿Por qué? Porque la autoridad de Pablo con esos comentarios, y Pablo no estaba en Corinto, estaban haciendo que ante el grupo de hermanos, la asamblea de hermanos, no fuera muy reconocido. Yo no sé si usted ha visto cuando alguien le habla mal de una persona que sube al altar. Véala ya subida y nadie sabe. Tal vez no dijeron más y la persona está allá sentada diciendo, ¿qué querría decir? Véala ya y ¿será que esa hermana no es hermano, es hipócrita? ¿Qué será? Ya quedó un gusanito. Y si ese comentario acompañado después de otro o de otro, entonces ya la persona dice, yo no sé, pero cuando fulana se monta al altar, no me llena. Bueno, es que el que llena es el Señor, no es la hermana fulana o el hermano fulana. Pero como eso está ahí y el enemigo ha minado, ha colocado la duda, la situación se torna difícil. A Pablo se le tornó difícil porque estaban socavando, tenía instrumentos el enemigo, y cuando Pablo se da cuenta de lo que está pasando, entonces él hace refutación. Y en el caso de hoy vamos a mirar dos refutaciones que él está haciendo frente a esto. Una de las posiciones que tenían los hermanos es que decían que Pablo era un hombre carnal. Bueno, hoy escuchamos que dicen que Pablo era carnal y no dice, se declaró eunuco por la causa de Cristo. Entonces, ellos decían que Pablo era un obrero carnal y era la forma en que ellos despreciaban el ministerio del apóstol Pablo. Entonces llegaron a tal punto, y lo vamos a leer ya, que ellos empezaron a decir que el trabajo que él estaba haciendo en la obra misionera no era por amor a Dios, sino que Pablo a través de la obra misionera se estaba enriqueciendo y que estaba alimentando el ego que él tenía, porque los hermanos lo halagaban. Leamos algunos de esos pasajes. 2 Corintios 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto, ya lo hemos leído en otra ocasión, dice que a ella y a todos los hermanos que estaban en Acaya, gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre. Ya en el versículo 4 dice que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Dice que así como ellos han sido afligidos, versículo 5, así también es necesario que Cristo nos consuele a nosotros. Y dice que las tribulaciones, ¿se acuerdan que hablamos la vez pasada? Tenían un doble propósito en nosotros, que era la consolación y la salvación. Ya el 7 empieza a hablar de ellos como tal, porque dice, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Y él habla de esos momentos difíciles de tribulación y aflicción entre el versículo 8, 9, 10 y 11. Bien, el 12, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. La introducción de Pablo es, hemos compartido las aflicciones, hermanos, nosotros somos afligidos, ustedes son afligidos. ¿Por qué vienen las aflicciones, hermanos? Han llegado por esto, ustedes también las aflicciones llegan porque Dios tiene un propósito a través de ella, y eso lo hablamos en la enseñanza pasada, que usted la puede bajar de YouTube. Pero mire que ya en el versículo 12, que no tocamos la semana pasada, va siendo un poquito más directo. Los saludó, se identifica con ellos y él ya entiende lo que pasa con los hermanos porque él había recibido, recordemos la primer clase, que ya había recibido el informe de los hermanos de la situación que se estaba dando en Corinto. Él no entró atacando. Veas que hay hermanos, porque lastimosamente los seres humanos cuando sentimos que alguien ha hecho algo en contra de nosotros, no llegamos como calmados, como por las buenas, como manejando la situación, llegamos derecho a la iglesia y le decimos, oiga, ¿que usted está hablando de mí de qué? Dígamelo en la cara, a ver, dígamelo. Pablo pudo haber escrito así, pero mire que entendió el propósito de Dios a través de su ministerio, a través de la obra que estaba haciendo. Y lo otro es que toda la iglesia no estaba dañada o afectada, sino que estas personas estaban afectando a algunos de la iglesia. Entonces Pablo llega con el mismo espíritu de consuelo, de regocijo, de amor hacia los hermanos de la iglesia de Corinto, y habla de esta parte, se identifica, hermano, ustedes sufren, yo también sufro. Y los quiso llevar a su terreno, porque algunos pensaban que la vida de Pablo era muy chévere, dirán algunos, muy buena. Qué vida tan dura la de Pablo, ¿no? Viajar por toda Europa. Oye, ¿dónde está Pablo? No, que por allá, que es que está por allá por Éfeso. Ah, vida buena. Está pasando bueno Pablo por allá. Es que si no le diéramos tantas ofrendas, Pablo no se fuera para Éfeso, Pablo estaría por aquí. Pero como le damos tan buena plata, tiene que estar entrándole muy buena plata para que ande por todo el mundo. Está paseando. Uno mira el ministerio de Pablo y uno no lo ve paseando.
porque predicaba largas jornadas. Tanto así que mire que llegaba y daba todo. Al hacer la obra misionera, algunos no van a entender si no es un trabajo. Porque hay quienes dicen que se matan mucho por el Señor. Y como hemos visto tan malos testimonios, pues entonces, no sé si en el tiempo de Pablo, sí se levantaron porque Judas habla de ese tipo de personajes. Pero en el caso de Pablo, la situación no llegó hasta ese punto. Es una situación no fácil. Porque este versículo 12 nos está mostrando que ellos intentaban presentar a Pablo como si él lo estuviera haciendo con sabiduría humana. Bueno, Pablo era un intelectual, Pablo era un hombre letrado, con mucho conocimiento en la ley. Cuando dice con sabiduría humana, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia de que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con gracia de Dios. Realmente la traducción sería sabiduría carnal. ¿Por qué? Porque ellos decían, es que Pablo anda en la carne. Usted y yo escuchamos eso y decimos, uy, ¿cómo es que estaban hablando y tratando hacia el apóstol Pablo? Era lo que se estaba viendo en aquel lugar. Uno nota que él no utiliza un espíritu de venganza, sino que lo que él está haciendo es mostrándole a la iglesia que él lo hace desde un punto que a nosotros nos hace ver esa sencillez con la que él contesta, que era un hombre que andaba en santidad. Y uno de los principios bíblicos es tratar a otra persona como nosotros queremos que la gente nos trate. Eso hace ver que Pablo era un hombre sincero. Y mire, esas dos cosas no se ven en una persona carnal. La sinceridad y la santidad. Porque cuando él contesta de esta manera, la respuesta que se va a ver en la iglesia de Corinto es que ellos entienden que lo que él está haciendo es el reflejo de la gracia de Dios en la vida de él. Y ellos pueden observar en la respuesta de Pablo que no es una sabiduría carnal la que él tiene. Aún nosotros, estudiando esta carta, nos damos cuenta que la sabiduría que él tenía era una sabiduría de Dios, por la forma en que el Señor lo lleva a responderles. Y una de las cosas más importantes de nuestra vida es cómo enfrentamos los problemas, cómo enfrentamos las críticas, cómo enfrentamos la oposición. ¿Usted qué hace cuando tiene problemas, cuando tiene oposición de la gente, frente a las agresiones verbales? ¿Estamos dispuestos a voltear la mejilla cuando hemos sido golpeados por otras personas? En esa forma de actuar es como uno ve si Dios a uno lo ha cambiado. Y qué bueno cuando se presenta una situación en la que uno anteriormente actuaba fuerte y uno está en ese trato de Dios, la respuesta de uno es contraria a la que siempre fue. Pero ha pasado que la reacción ha sido totalmente diferente. ¡Qué rico! Porque es el trato de Dios. El proceso seguirá. La obra de Dios seguirá. En el caso de Pablo, él la aprendió, la aplicó y nos da una lección de vida porque no tiene una actitud fuerte hacia ellos. Es más, yo le invito a que siga conmigo el versículo 13. Porque no os escribo otras cosas que las que leéis o también reconocéis y espero que aún hasta el fin las reconoceréis. Él está diciendo sencillamente, miren los hechos, miren lo que está ocurriendo. No escuchen comentarios de otros. Y qué bueno cuando a uno le van a hablar mal de una persona que uno conoce. En esta situación, al apóstol Pablo, él sencillamente les decía, hermanos, hay algo muy especial en Dios, porque Dios conoce lo que hacemos. La realidad es diferente. Los argumentos chocan contra la realidad. De la misma manera, en el Señor hay que esperar a que el Señor sea el que juzgue. Y lo único que nosotros tendríamos que hacer en defensa es tener una vida contraria a la que la gente quiera decir de nosotros. ¿No? Y a lo mejor alguien dirá la verdad, pero si tenemos un corazón sincero, aquí es de reconocer el error y cambiar. Y no nos debe de dar impaciencia que nos digan la verdad en la cara. Tenemos que cambiarlo. Esa sería la otra posición, ¿no? No es la de Pablo en este momento. Entonces, el versículo 14 dice, como también en parte nos habéis reconocido que somos vuestra gloria. En el momento él habla de ellos como la gloria de él, pero aquí está hablando de él como sus actos, su vida. Ellos se gloriaban. No, es que nosotros, nuestro pastor, nuestro líder fue el hermano Pablo, y el hermano Pablo para nosotros es de bendición. Él dice, como ustedes son la gloria nuestra en el día del Señor Jesús. He escuchado líderes que dicen, la gente de la iglesia es lo peor. Yo tengo una iglesia que, ay, qué dormidos, no sirve para nada. Qué tristeza. Este pastor dice que la gente no le sirve para nada. No, muy triste no decir de la iglesia eso, porque si el Señor se los entregó para formarlos, son la gloria de Él. Entonces, ¿cómo así? Cuando alguien está hablando mal de su esposa, de su hogar, de sus hijos, ¿de quién está hablando mal? Cuando alguien está hablando mal de la iglesia, ¿de quién está hablando mal? De él, porque qué cosa buena puede salir de un lugar tan malo, de un lugar tan imperfecto.
A veces no nos damos cuenta de la argumentación de las cosas. Note que cuando alguien va a solicitar empleo, por ejemplo, psicología. ¿Sabe usted que la mayoría de empresas tienen unas 2 o 3 universidades que reconocen que los psicólogos de allá son buenos? Entonces te dice, yo soy de tal universidad de garaje y soy psicólogo de la universidad de garaje. ¿Qué le va a decir en esa empresa? No habiendo más, si es el único que llega, pues miremos a ver si de pronto reúne el perfil. Pero si llegase uno de la universidad X, ay, si es un psicólogo de allá, a ojo cerrado. Estábamos hablando hace unos días y uno de los pastores estaba solicitando a alguien en una labor. Entonces alguien dijo, yo tengo una persona, y yo dije, yo creo que en la iglesia puede haber una persona que puede hacer esa labor. Y entonces él delante de todos dijo, pastor, a mí me gusta la gente que conozco de su iglesia. Hay buena gente en su iglesia. ¿Qué sentí yo que estaban diciendo? Que estaba haciendo una buena labor, que estaba transmitiendo bien el evangelio, que la gente de la iglesia, Palabra y Renovación, que si eran de aquí, póngale la firma. Ay, hermano, no se imagina usted el pecho que levanté yo en ese momento por dentro. Hay lugares donde me han hablado muy bien del trabajo de la iglesia. Entonces estamos haciendo bien la labor. No es porque sea Pablo. Sencillamente lo hemos hecho con tanto, nos hemos esforzado. Y la gente le decía a Pablo, te admiramos, eres nuestra gloria. Pero también él les decía a ellos, ustedes son mi gloria. Porque la labor se ha hecho y ustedes han dado respuesta al mensaje que se ha recibido. Porque no es recibir el mensaje, es cumplir con lo que la palabra del Señor está hablando. Entonces, frente a todo lo que ellos decían, porque querían acusarlo también, porque él se fue y él esperaba volver donde ellos y no volvía. Oiga, pues que Pablo se amañó por allá, es que uno paseando y comiendo comida romana y comida de tal parte, él las está echando el apóstol Pablo. Y dice, con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia. O sea, el darles un espacio de tiempo, el compartirles, el estar con ellos y transmitirles las verdades del Evangelio. Y el verso 16 dice, y por vosotros pasar a Macedonia, desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Imagínense, él tenía ganas de acercarse. Dice, así que al proponerme esto, que quizá de ligereza, porque nosotros siempre queremos hacer las cosas a nuestra manera, pero a veces se nos olvida que hay alguien por encima de nosotros. Como cuando hemos hablado, no, mañana nos vemos, un momentico. Si es la voluntad de Dios, porque si Dios no quiere, mañana no nos vamos a ver. A lo mejor o no nos vemos ahí, o nos veremos después, o en el cielo. Entonces dice, o lo pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí o no. Entonces decía, yo puedo hacerlo como yo quiera, al menos pretenderé hacerlo como yo quiera, pero, versículo 18, como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no puede ser sí o no, porque el Hijo de Dios, Jesús el Cristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano, Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Hermano, en Dios, en la voluntad de Dios, si Dios permite, no hermanos. Ellos estaban diciendo que tomaba decisiones a la ligera. No, uno empieza a mirar en él. No era según la carne. No eran las decisiones que ellos querían. Prácticamente, con el argumento que está dando, quienes quedan como carnales son ellos. Porque ellos esperaban que él actuara de acuerdo a lo que ellos querían. Y él tenía que actuar de acuerdo a lo que Dios quiere. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros caminar de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Y sabe por qué nos cuesta? Porque tomamos decisiones nosotros mismos a nuestra conveniencia. Decisiones tan pequeñas pero tan trascendentales. La decisión de un empleo. La decisión de venir al culto. ¿Por qué uno deja a veces de venir al culto? Que porque llegó una tía y la atendió a ella y esa atea y habla mal y aborrece a Dios. Y prefirió atender a alguien que está en contra de Dios a un anticristo. Porque si está en contra de Dios es un anticristo en un sentido, ¿cierto? No estoy hablando del anticristo escatológico, sino de una persona que está en contra. No, yo quería ir a la iglesia a rendirle culto a Cristo y le estoy rindiendo el culto al anticristo de mi parienta. Hermano, ¿y usted por qué no piensa en Dios? Dígale que le invita a que vamos juntos para el culto. Ay, hermano, es que me llegó justo a la orilla. Ay, ya. Con una persona bien parada, tiene dos opciones. La deja cuidando la casa y hasta haciendo la comida. O la segunda, acompaña a usted a la iglesia y a lo mejor ese día sea un día de salvación para la persona. Pero en esas cosas nosotros no le preguntamos al Señor. Bueno, hay cosas que ni hay que preguntarle porque son obvias en el Evangelio. Y sin embargo, la decisión es la peor. La decisión de un empleo. Que es que me van a pagar más. Que, un momentico, ¿usted oró por esa situación? Se abrieron las puertas. En Dios.
Entonces un empleo, un noviazgo, una situación de esas, a veces a uno se lo lleva la emoción. Es más, aún el lugar donde uno vive, Señor, es tu voluntad que yo viva acá, porque cuando se ora al Señor, ese lugar va a ser de bendición. Dios va a abrir las puertas, nunca va a faltar, uno va a ver la mano de Dios. Perdonen lo que va a decir, no es en el proceso que uno se va a dar cuenta, en un sentido, en el otro sí. ¿Cuándo no? Porque hay gente que juega la ruleta rusa, que dice, yo lo voy a hacer de todos modos. Trin, meten la bala, rin, pa, disparan. Entonces, ay, no se me disparó. Tan de buena yo. Porque uno conoce gente que toma decisiones como matrimonio, como esto, como lo otro, sin contar con Dios. Es más, yo le oro al Señor que la gente que venga a esta iglesia sea la que Él tiene para esta iglesia. Porque puede que venga, que no sean personas dóciles a la palabra, que sean personas que van a dar guerra, que sean personas rebeldes, que sean personas que hoy o mañana dividan la iglesia y uno se emociona cuando llegan. Y hasta dándoles cargos. Pero si no es en la voluntad de Dios, daños van a hacer. En cambio, si es la voluntad de Dios, va a ser de bendición la iglesia para esas personas y esas personas a la iglesia. ¿Cuándo se da uno cuenta? En el camino. Entonces ahí es donde le digo, no es jugando, uno ora antes, el Señor le confirma y dice, es. Entonces uno desde antes ya sabe, no necesita jugar ruleta rusa. Hay gente que va llegando y el Señor las va, sí era. Pero la pregunta es, ¿sabía de antemano? No. En el camino se dio cuenta que no y perdió 3 años, 2 años, 1 año, 5 años. Una persona que puede servirle al Señor y que Dios la puede levantar en un lugar y nunca Dios la usó. El que llegó nuevo no sabe eso. Pero usted que ya está caminando en el Señor, me extraña, porque a veces veo unos hermanos, ni ellos saben si es la voluntad de Dios. Hay decisiones que no hay que preguntarlas, que son obvias. Por ejemplo, Señor, ¿será tu voluntad que vaya al culto o no? Hermano, Daniel, el domingo, voy a orar. Ay, no necesito orar. Puede que Dios coloque un tropiezo y algo ha sucedido de bendición. He sido de bendición en el lugar del tropiezo y otra persona ha sido bendecida a través de que yo no pude llegar a la iglesia. Pablo tenía el deseo de servir y tenía que estar en el lugar de la bendición de Dios. Él no era la bendición, era Dios. Pero cuando él caminaba en el propósito de Dios, él era de bendición. Cuando tú y yo caminamos en el propósito de Dios, somos de bendición. Yo le quiero decir una cosa. ¿Usted cree que el diablo está contento que Dios a usted le use? Por ejemplo, si Dios le está usando en este lugar, ¿qué es lo primero que el diablo le quiere colocar a usted? ¿Tropiezo? Entonces usted, el Señor me está usando en la iglesia, me está usando en la iglesia. ¿Se le levantó el esposo o la esposa? Y a los muchachos que están creciendo en la iglesia, ahí le levantan los papás. O una enfermedad que no es de Dios, un aguijón del enemigo. Que cuando uno identifica que no es de Dios, se tiene que ir a la enfermedad. Porque uno sabe que no es colocada por Dios. Que hay otro que está detrás de los propósitos de Dios. Y es lo que él está hablando en estos versos. Entonces, no, yo no soy dudoso, yo oro. Yo digo, yo quiero ir, pero el Señor dice, no vaya, no va. Amén. El versículo 19 dice, porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado, por nosotros, por mí, por Silvano, Timoteo, ha sido sí y no, pero en Dios todo es positivo, o sea, todo es sí. Todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. O sea, en Dios las cosas ya están. Lo que ha de ser, ha de ser. El problema no está en Dios. El problema en quién estará. En nosotros. En entender. Cuando hablábamos la semana antepasada, mire que Pablo tenía ese deseo, pero decíamos que por allá en el capítulo 16:5 de Primera de Corintios sale el viaje a Éfeso, a Macedonia, bueno, y después a Corinto. Él dijo que quería estar 2 veces. Entonces, ¿qué dijeron los enemigos de Pablo? Es que él va a hacer eso porque él ya no nos ama. Porque Pablo cambió los planes caprichosamente. Tremendo. En el versículo 18 dice, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros es sí y no. Dios es el que decide. El capítulo 2, verso 4, también habla de lo mismo, porque dice, porque por la mucha tribulación y angustia de corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Hermano, Pablo quería, pero hermano, una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es lo que Dios, ¿cierto? ¿Cuántas cosas quisiera hacer uno? Hermano, cuando Dios va a hacer algo en su vida, ore. Aún como pastor suyo. Hermano, hemos estado orando en la iglesia y creemos que usted en tal área puede servir. Si usted es una persona espiritual, no va a decir, pastor, lo que usted diga. Usted es el que manda. Usted es el oráculo. Usted es la voz de Dios. Debería existir 2 cosas. La primera, en el pastor, en uno, decirle, hermano, vaya y órele a Dios. Yo creo que tengo confirmación de Dios, pero necesito que usted esté totalmente seguro que es la voluntad de Dios. Y el hermano va a venir donde uno y dice, pastor, ya oré con Dios. Y él me dijo que sí. Entonces uno dice, bueno, entonces lo que el Señor colocó en mi corazón tiene confirmación.
Esa es la convicción que tú y yo tenemos que tener hoy. Ellos pensaron carnalmente, no, es que lo queremos aquí, amarremos el pasto aquí a la iglesia. Pablo llegó a ese punto y la respuesta, porque es a lo que estamos llegando, ¿cierto? A una buena respuesta, fue fundamental, porque lo que él les habló a ellos era que su respuesta no era carnal, no era de acuerdo al capricho de él, era de acuerdo a la voluntad de Dios. Ya vimos ese versículo 18 y 19, todas las promesas de Dios son en el sí y amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ha ungido es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. No, es que las determinaciones de él no eran carnales. Él estaba al servicio de Dios y él lo que quería era obedecer al Señor, porque Dios siempre ha sido fiel. Entonces mire que el versículo 18 dice, Dios es fiel, a vosotros no es sí y no. Y el 19 dice, porque el Hijo de Dios, o sea Jesucristo, que está entre vosotros, ha sido predicado entre nosotros, y dice por quienes ha sido predicado el Espíritu Santo. Y el verso que acabamos de decir muestra que el Espíritu Santo ha sellado esto que Dios ha dado. Entonces, era la misma deidad como tal, y la describe una por una, la que le estaba guiando en su obra, porque el Padre determina, el Hijo guía, el Hijo tiene esa relación con nosotros y el Espíritu Santo nos guía. Cada una de las personas de la deidad opera de esa manera. Aun Pablo se declaró indulgente con ellos. El 24 dice, no que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Pablo dice, declaró, hermano, yo soy un colaborador de Dios, yo hago lo que Dios quiere que yo haga. Y ahí es donde la iglesia tiene que entender, es que nosotros los pastores no somos los señores de estas obras. La iglesia es del Señor, no del pastor. Y entendemos que le servimos a Dios. Estamos en el tiempo que Dios quiera. Porque también el hombre quisiera, conozco iglesias que cada 2 años o 4 años o año hacen elecciones a ver si el pastor sigue o no. Qué triste, ¿eh? Porque Dios, ni el pastor impone ni la iglesia impone, es Dios. Y cuando se obra de otra manera, yo creo que es fuera de la voluntad de Dios. No es la asamblea de una iglesia. Porque la iglesia no es democrática, es teocrática. Pero teocrática, no manipulacrática por una persona. Uno nota ese concepto monárquico. Entonces es el monarca y la familia del monarca. Yo conozco conceptos monárquicos en el Evangelio. Porque el pastor está diciendo, el reemplazo de esta iglesia, el próximo pastor de esta iglesia es mi muchacho. Y las de la alabanza son mis hijos. Así están descarriados. Ni eso es una hegemonía. Por Dios, que la iglesia es del Señor. Ese concepto es humano y peligroso, hermano, porque aquí no hay monarquías. Si hablamos de monarca, pero no es el término, Dios es el que manda. Entonces dice, esto pues determiné ya el capítulo 2, para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre sino aquel a quien yo contriste? Hermano, es que la obra de Dios hay que hacerla contentos por estar haciendo la voluntad de Dios. Así como cuando se diezma no con tristeza ni por necesidad, no hay nada más triste que un liderazgo pobre en un individuo. Oh, me tengo que ir a la iglesia porque me toca a la escuela dominical y me invitaron para Confama. Hermana Mari, sí, ay, no, ahora chico, de que, ay, es que mañana no puedo ir a la iglesia. ¿Y qué pasó? Ay, ¿quién se murió? ¿Qué velorio? ¿Qué? ¿Se murió el papá, la mamá, el abuelo? Me invitaron a Confama. Ay, no. Ay. Y al otro día, hay que ir a la iglesia. ¡Qué tristeza! Si es un privilegio, ¿cuántos desearían tener el talento que Dios le ha dado a usted? Que son más simples. Hay hermanos que así quieran los niños. No, es que si les ponemos los niños se le duermen. Acaban con ese salón de escuela dominical. Pero hay unos hermanos desde que los saludan dicen, hola. Y ya los niños, ¿Y qué tal que diga, qué tristeza ir a la iglesia? No puede. Pablo no podía no hacer la obra de Dios, o hacerla, pero a regañas. Somos parte de la obra de Dios. No, pastor, es que el único que no puede faltar en la iglesia es usted, porque es el pastor. Pero de resto, ninguno tenemos obligación en la iglesia. Es que la iglesia somos nosotros. Y todos somos parte de un cuerpo. Y pellizquese si usted en el cuerpo no está sirviendo. ¿Qué hace aquí en el cuerpo de Cristo? Hay quienes se están formando, pero el objetivo es rapidito. No, perdón. Yo escuché a un predicador que decía, Señor, haz esto, acelera los tiempos. No, Dios no acelera los tiempos. Es en el tiempo de Dios.
despacio porque hoy día afán, o sea, en el tiempo de Dios, no detenerse, no pararse, estar en el proceso. Pero hermano, si usted no está haciendo algo en la obra de Dios, algo le está pasando. ¿Ah? No le impida a su hijo crecer en el Señor. Ojalá aproveche esas ganas. Ahora que cuando los muchachos le sirven al Señor, déjelo, suéltele la pita. Ahí es donde una cometa, si le suelta mucho, se le revienta. Pero en el Señor, si está en el Señor y pide pita, suéltele. No lo amarre. Y es lo que Pablo está hablando. Si Dios quiere, para donde Dios quiera. Como Dios quiera. No sabes tú qué es el propósito de Dios para tu vida y los tuyos. La Iglesia Cristiana Palabra y Renovación presentó Texto y Contexto con el pastor César Castañeda. Sabaneta, Antioquia. Teléfonos 311-366-2902. Iglesia Cristiana Palabra y Renovación.